seminario se está grabando, se va a grabar y será subido a YouTube para que posteriormente los que quieran volver a consultarlo, los que quieran compartirlo, los que quieran revisar la información que se va a impartir el día de hoy, va a estar ahí disponible para todos. Gracias nuevamente. Sabemos que estamos prácticamente ya en la recta final del año, estamos ya prácticamente cerrando el año. Le comentábamos ayer al ingeniero Jesús Hernández que le va a tocar poner la estrella del árbol navideño. Ya los demás amigos, colaboradores han puesto las esferitas, hemos puesto el árbol navideño con los seminarios que se han impartido, y el ingeniero Jesús va a cerrar el año con este tema que él nos va a impartir. Sean bienvenidos, esperamos que esta información, este seminario sea de mucha ayuda para ustedes. Es un tema muy, muy importante, muy interesante. Más adelantito ustedes ya saben de qué se trata, pero le vamos a hacer una pequeña reseña de introducción al ingeniero Jesús. Y mientras tanto, le cedo la palabra a nuestro coordinador de Latinoamérica, el licenciado Federico Larcón, que tiene también un pequeño mensaje para todos nosotros. Gracias nuevamente, bienvenidos. Adelante, Federico. Gracias, Josué. Voy a presentar pantalla. Me dicen, por favor, que se escuche y se vea correctamente. ¿Pueden apreciarla? Ahí se ve bien. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por participar en este seminario web. De parte del ingeniero Gary Scherft, y presidente del IAR, de la maestra Yesenia Rector, directora internacional, les damos las gracias por su apoyo, por su participación, y evidentemente les deseamos que tengan felices fiestas y un gran año. Gracias también a nuestro comité ejecutivo y miembros con voto del capítulo México, el capítulo IAR México, por llevar adelante no solo esta serie de valiosos webinars que son información valiosa para todos, sino por llevar también adelante nuestro curso certificado de la norma IAR 2, que es una oportunidad que vale la pena aprovechar para formación. Rápidamente les platico que el IAR es una sociedad técnica sin fines de lucro con base en los Estados Unidos, cuya misión es promover el uso seguro y eficiente de refrigerantes naturales como el amoníaco y como el CO2 alrededor del mundo. Para lograrlo, el IAR produce y escribe normas técnicas que están avaladas por la Agencia Nacional de Estándares Americana, el ANSI. Actualmente tenemos 9 normas para consulta en línea, todas en español. Y también evidentemente ya las tenemos en forma física por si alguien las necesita para llevarlas a su oficina. Estas normas no son sino recomendaciones mínimas de seguridad y operación para sistemas de refrigeración con amoníaco. Como al ser recomendaciones mínimas, en Estados Unidos ya tienen carácter mandatorio, la regulación se basa en ellas y se aplica en ellas, pero en los casos de los países como Latinoamérica es establecer un idioma común entre todos a favor de la seguridad y eficiencia de nuestros sistemas y evidentemente de nuestras comunidades. Estas normas reflejan las buenas prácticas generalmente aceptadas y reconocidas por la industria alrededor del mundo. Actualmente están en consulta en línea solo para socios, evidentemente, y para compra en nuestra tienda virtual para todo el mundo. La otra cosa que hacemos para cumplir nuestra misión es producir educación. Esta se encuentra en este momento en 2 caminos. Nuestros libros de consulta, como lo son el manual de tuberías, el de administración para refrigeración por amoníaco o el de CO2, todos son fuentes obligadas cuando se establecen diseños seguros y en base a normas en la industria. La otra manera que tenemos para hacer llegar educación es nuestra Academia de Refrigerantes Naturales. Actualmente solo cuenta con 2 productos en español. Un curso certificado sobre la norma 2, que es la norma de diseño seguro de sistemas con amoníaco, y un curso básico de refrigeración con amoníaco. Este lo impartimos para un espectro más amplio de personas. La otra cosa importante que hacemos es la defensoría y que estamos haciéndola actualmente en varios países ya.
particularmente en Latinoamérica. Bueno, tenemos un ejemplo muy exitoso en Costa Rica, por medio de nuestro aliado, que es el CIEMI, el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, y en alianza con INTECO, que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica, en donde ellos han adoptado en su totalidad estas normas de las que les venimos hablando y de las que además hoy con nuestro ponente, a quien agradezco por supuesto, como siempre, el apoyo para el IAR, van a escuchar. Este país adoptó en su totalidad nuestras normas y está muy avanzado en el proceso de tener un reglamento nacional de seguridad basado precisamente en nuestras normas. No crearon la rueda, no inventaron la rueda, vieron que era conocimiento probado, que es conocimiento riguroso, lo adoptaron y lo van a aplicar. En este mismo proceso se encuentran países como Colombia, como Argentina, que están trabajando en eso, y está dando los primeros pasos también Ecuador. Básicamente esto es lo que el instituto hace, a lo que el instituto se dedica, y de lo que también les quiero hablar es que por decisión del Comité Ejecutivo de IAR Capítulo México y su grupo de miembros con voto, decidieron traer este curso certificado. ¿Qué es este curso certificado? Bueno, es un proceso de aprendizaje completamente en línea, es completamente virtual. Las clases están pregrabadas, usted puede acceder a ellas las 24 horas del día durante todo un año. A partir de que se registra, tiene un año para completar los 8 módulos que abarca nuestra norma. Nuestra norma tiene más capítulos y algunos apéndices. Estos fueron agrupados en 8 módulos que están completamente en video. Cada que termina uno de estos videos, que duran aproximadamente entre 50 y 55 minutos, el sistema le va a liberar una prueba corta de 5 preguntas. Una vez que usted aprueba esa prueba corta con por lo menos el 80% de créditos, puede avanzar al segundo módulo. Así hasta llegar al 8, en donde le pedirán un examen general de conocimiento sobre la norma, y si usted lo aprueba con el 80% mínimo, obtiene un certificado internacional de diseño seguro en instalaciones frigoríficas con amoníaco, con refrigerante amoníaco. Les van a hacer llegar esta invitación, o ya se las han hecho llegar. Nuestro equipo de ventas en México está trabajando por hacer llegar esta información y auxiliarle, por supuesto, en todo lo que necesite para este tema. ¿Qué se lleva la persona que decide convertirse en un activo valioso para su organización? Porque esto no es para diseñadores, esto es para cualquier persona que esté interesada en elevar el nivel de seguridad y eficiencia energética en nuestra industria. Y dentro de una organización, un usuario final que tenga este certificado, evidentemente se vuelve un activo valioso porque sabe cómo debe funcionar un sistema seguro. Tiene una certificación internacional con validez de 5 años en el tema. Y entonces, evidentemente, puede cuidar o ir cuidando o ir produciendo los detalles que le hacen falta a esa instalación para convertirse en una instalación segura. En este curso se pueden aprender todas y cada una de las consideraciones de diseño e instalación que afectan a la construcción de su sistema, todos los requisitos mínimos de seguridad que deben de tener dicho sistema, y por supuesto se aplican metodologías de cálculo y ejemplos prácticos para aplicar todo lo aprendido en los temas mencionados. Si alguien tiene alguna pregunta, evidentemente están la gente de Smart en este seminario web, y yo voy a dejar escrito en el chat mi correo para, si alguien tiene ahí, me deja escrito y con mucho gusto los contacto y les puedo ampliar la información. Sin más que agradecerle a nuestro ponente del día de hoy el interesante tema que les va a presentar, les agradezco a todos. Gracias, Federico. Les recomendamos, por favor, apagar sus micrófonos para que el ponente no tenga distracciones. Los que quieran mantener su cámara encendida pueden hacerlo. Los que consideren que pueden tener algún problema de internet por el uso de cámara, también pueden proceder a apagarla, y es opcional. Recientemente escuchamos en un foro nacional que primero vienen las normas y los estándares para poder mantener un sistema de refrigeración con amoníaco seguro. Hablando de normas y estándares, el día de hoy el ingeniero Jesús Hernández nos va a compartir un tema muy interesante y un tema muy importante porque habla de
habla de seguridad y está basado totalmente su tema en la norma ANSI-R 2 2014 y en la norma 6, que habla sobre los temas de los dispositivos de protección contra los equipos sujetos a presión. El ingeniero Jesús Hernández cuenta con 10 años de experiencia. Académicamente, él fue formado como ingeniero en alimentos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente el ingeniero trabaja para la empresa Parker Hannifin y dentro de la división de refrigeración industrial como ingeniero de ventas y aplicaciones. Se encarga de desarrollar estrategias técnicas y comerciales con los productos e instrumentación y de control de flujo para los sistemas frigoríficos. Además, el ingeniero Hernández da soporte a toda la red de contratistas y distribuidores de la marca Parker. El ingeniero Jesús Hernández en el pasado perteneció al grupo en México de la empresa Baltimore Air Coil, siendo su función como especialista en refrigeración y promoviendo soluciones para aplicación de condensadores evaporativos, adiabáticos y torres de enfriamiento. Sin más que decir, le dejamos la palabra al ingeniero Hernández. Adelante, ingeniero, muchas gracias por su ponencia y nuevamente sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Inge Josué. Perdón, Jesús. Sí, Silvia, ¿tienes algo? Adelante. Sí, nada más al final, los que quieran hacer preguntas, por favor que las escriban directamente en el icono del chat que tenemos y al final el maestro Alfredo nos ayuda a leerlas y comentarlas para hacérselas a nuestro ponente. Gracias, Silvia. Una disculpa. No te preocupes. Bueno, sin más preámbulo, le agradezco mucho al capítulo IAR México. Como ya comentaba el ingeniero, mi nombre es Jesús Hernández, estamos a sus órdenes como capítulo del Instituto de Refrigeración por Amoníaco y voy a proceder a compartir la pantalla. Un segundo. A ver si por ahí... Bueno, por favor me confirman en cuanto ya tengan visibilidad de la presentación. Es correcto, Jesús. Según yo ya. Ok, entendido. Entonces, la presentación que les compartiremos el día de hoy será acerca de los dispositivos de protección contra la sobrepresión. Como ya lo comentaba el Inge Josué, todo está abocado a las normas y estándares del IAR. Ok, vamos a dar algunos puntos, como lo son algunas definiciones, cuáles son las partes y funcionamiento, la clasificación de este tipo de válvulas, los criterios para seleccionar las válvulas de seguridad y las tuberías de descarga. ¿Qué nos dice la normatividad aplicable? Tengo entendido que el día de hoy nos acompañan hermanos de Latinoamérica, así que pienso que tienen muchos problemas similares a los que tenemos en México, hablando respectivamente a la parte normativa. Hablaremos de las opciones para determinar cómo saber que una válvula ha desfogado y qué hacer con ese desfogue de las válvulas de seguridad. Ya entrando en tema, pues la seguridad es algo de lo cual hablamos diariamente y sobre todo en la industria de refrigeración industrial. ¿Ok? Es una cuestión de todos los tiempos. Todos los días somos bombardeados por campañas de seguridad. Nos hablan de ambientes seguros, operación segura del sistema, dispositivos de seguridad, y ese será nuestro principal tema a abordar el día de hoy. ¿Cómo son empleados estos dispositivos de seguridad para el alivio de la presión? Primero que nada, entraremos con la clasificación que toma la norma para clasificar los dispositivos de protección contra la sobrepresión, dentro del cual tenemos válvulas y dispositivos de alivio, dentro del cual hay una diferencia respecto de las válvulas de seguridad y dispositivos de presión. Las válvulas de alivio, como lo determina la norma, es que abren lentamente con el incremento de la presión, y estas no requieren ningún código ni normatividad de calibración. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son dispositivos mecánicos que actúan
y liberan la presión en un sistema. Sin embargo, no hay una normatividad para la calibración de estas. En la segunda clasificación tenemos ya las válvulas de seguridad y los dispositivos de protección, dentro de los cuales tenemos, hablando redundantemente, de las válvulas de seguridad y también de los discos de ruptura. Estas válvulas abren inmediatamente y de una manera completa, y estas sí se encuentran sujetas a un código y normatividad de construcción y calibración. Por ejemplo, puede ser bajo la norma del ASME. El IAR está abocado totalmente a lo que es el ASME. Sin embargo, también hay algunas otras normativas extranjeras, como lo son las normas europeas, ¿verdad? Los dispositivos de alivio, como ya lo comentábamos, son componentes mecánicos que son calibrados en fábrica o en campo, pero que carecen de cualquier certificación relacionada a una norma jurídica, como ya lo comentábamos en el inicio. Este tipo de componentes puede ser una simple reguladora de presión, dentro del cual podemos observar las partes internas. Mecánicamente no hay mucha ciencia, por así decirlo, simplemente es un resorte al cual se le está aplicando una fuerza por medio de un vástago. Entre más yo ingrese el vástago, pues estoy sometiendo a ese resorte a una mayor fuerza de resistencia, y esa fuerza está siendo distribuida a través de un diafragma que estoy representando como es por este dibujo amarillo. Fuerza sobre área, bueno, sabemos que es igual a presión, ¿verdad? De este lado podemos observar la entrada del refrigerante, el cual va a estar sometido a una presión, y el refrigerante con la presión y fuerza necesaria va a desplazar o mover el resorte que se encuentra internamente para poder desfogar, ¿ok? Sin embargo, como les comentaba, pues no hay una normativa. Este tipo de dispositivos de alivio pues son calibrados en campo por medio de un manómetro y con su respectiva válvula de aguja. Muy utilizados también. Sin embargo, tener en cuenta ese comentario. Ya entrando más en tema, una válvula de seguridad es un dispositivo de protección contra la sobrepresión, y su propósito es aliviar la presión excesiva causada primordialmente, o así es como se seleccionan, con el escenario más crítico que se pueda dar en una instalación de refrigeración, en la cual pues sería un incendio. Pues este incendio sería el suministro de calor a nuestro sistema, que estaría generando una alta presión dentro de los recipientes o dentro de los equipos. Y estas deben volver a cerrar cuando la presión ha descendido. Entonces está basado en liberar esa cantidad de masa que está generando ese exceso de presión y generar ese blowdown, como se conoce, o esa disminución en la caída de presión. Este es un elemento mecánico que sí está certificado y está diseñado para liberar el fluido cuando la presión interna del sistema que lo contiene supera el límite establecido. ¿Cuál es ese límite establecido? La presión de calibración o la presión de ajuste. Esto para disminuir o evitar algún daño mecánico que se pueda generar. Dentro de estas válvulas de seguridad, pues tenemos válvulas de desfogue hidrostático. Pues sabemos que aunque la mayoría de las válvulas de seguridad en nuestros sistemas de refrigeración pueden liberar o están seleccionadas para liberar refrigerante en su forma de gas o vapor, como se conoce comúnmente, también pueden liberar líquido, y puede ser líquido refrigerante o incluso aceite, dependiendo de la ubicación de donde se encuentra esta válvula de seguridad. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones que se requieren para seleccionar estas válvulas, dependiendo del fluido que se vaya a desfogar.
Aquí podemos observar las partes y funcionamiento. Sabemos que una válvula de seguridad en sí no es tan compleja mecánicamente, pues estos son los componentes más utilizados por cualquiera de los fabricantes. El principal componente pues viene siendo un resorte. Este vástago es el que nos permite ejercer la fuerza sobre ese resorte para calibrar la presión de ajuste, el cuerpo de la válvula, el asiento de esta válvula que se encuentra asentando sobre el cuerpo de la válvula de seguridad y las respectivas conexiones de entrada y de salida. La norma nos indica que los asientos metálicos en los sistemas de refrigeración no están permitidos. La mayoría de los fabricantes utilizamos asientos de teflón. En el pasado, quizás, bueno, a mí ya no me tocó, pero se llegó a utilizar algunos asientos metálicos y metales blandos, principalmente el plomo. Sin embargo, conocemos las desventajas y características de este metal, ¿verdad? Aquí podemos observar en esta representación de imagen cómo esta válvula de seguridad está disparando al alcanzar la presión de ajuste. En este caso sería por arriba del número 6, ¿no? En este caso no hay una indicación de las unidades, pero bueno, lo que intentamos representar en esta imagen es el desfogue de esta válvula, cómo se abre al alcanzar la fuerza o vencer la fuerza que está ejerciendo este resorte. Es así como están diseñadas. Esas son las partes y funcionamiento de este tipo de válvulas, que bueno, son muy conocidas y muy, muy utilizadas en nuestros sistemas. Aquí podemos ver también otro despiece de cómo son conformadas estas válvulas de seguridad. Podemos observar en el asiento, aunque esta parte es metálica, la parte, si alcanzan a observar, es de color blanco. Ese es el teflón que les comentaba. Y es el asiento blando que nos permite garantizar una mayor hermeticidad a la hora del cierre. El resorte y el vástago con el cual se realiza la calibración de la válvula. Asimismo, el tipo de conexiones. La mayoría de las veces se utilizan conexiones de tipo roscable, pues sabemos que estas válvulas deben estar reemplazándose cada cierto tiempo, dependiendo de a la norma que nos abocamos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, esa es la razón del por qué son conexiones roscadas. Entonces, la teoría básica de una válvula de seguridad es la siguiente. Podemos observar en esta imagen cómo el resorte está ejerciendo esa fuerza sobre el disco para mantener cerrada la válvula de seguridad. Entonces, aquí podemos observar por la parte inferior la presión que ejerce el refrigerante y la cual, pues, debe ser mayor esta presión para poder vencer la fuerza que estamos ejerciendo con el resorte, ¿ok? Entonces, aquí podemos encontrar algunas variables como lo son el área del disco y el área de asiento de la boquilla, dentro del cual la zona azul, pues es esta zona de la válvula de seguridad, que es el área por donde se va a desfogar el refrigerante, y es una variable importante a considerar en la selección, y sobre todo en el diseño de las válvulas de seguridad. Asimismo, otro de las variables que no tomamos muy en cuenta cuando realizamos la selección de válvulas de seguridad es la contrapresión o PB, que se encuentra ejerciendo también una fuerza sobre el disco. ¿Cuándo es que se debe tomar más en consideración esta variable? Cuando desfogamos internamente, o sea, es decir, cuando la válvula de seguridad desfoga dentro del mismo sistema, es decir, que aquí también hay una presión ejerciéndose, además de la fuerza que ejerce este resorte. Otra clasificación de las válvulas de seguridad es la siguiente.
se puede clasificar respecto a la presión, pues pueden ser dependientes de la presión o independientes de la presión. Esto va relacionado a lo comentado anteriormente. Generalmente las dependientes de la presión son utilizadas para desfogar vapor y es la que yo pienso que el 90% de las válvulas de seguridad que utilizamos en nuestros sistemas entran en esta clasificación. Y las independientes de la presión cuentan con un fuelle y también son conocidas como balanceadas. Estas válvulas de seguridad deberían ser las más utilizadas en el desfogue o en donde podemos desfogar líquido. Por ejemplo, hablando de los oil pot, como se comenta o como se conocen en inglés, o donde se purga el aceite de los recipientes donde se purga el aceite de los sistemas de refrigeración. Y también se clasifican dependiendo de la forma de apertura, si es rápida o proporcional o balanceada. Aquí podemos observar una gráfica en la cual representamos el levantamiento o el porcentaje de levantamiento del disco contra la presión. Y observamos 3 puntos. El primero es el punto A, que sería la presión de ajuste, así como la presión máxima de alivio. Cuando existe o cuando la presión del sistema sobrepasa esa presión de ajuste, se empieza a generar una apertura de la válvula. Aquí lo podemos observar. Obviamente esta gráfica depende totalmente de los fabricantes y es información pues completamente propia y clasificada de cada fabricante. Aquí podemos observar cómo se abre casi al 50% la válvula al llegar a la presión de ajuste. Una vez, conforme se va incrementando la presión, esa apertura del disco se va haciendo más grande, hasta llegar al 100%, ¿ok? Del punto B al punto C hay algo que se conoce en inglés como el blowdown. Es un poco difícil de traducirlo, pero lo coloqué aquí como el declive o pérdida de calibración de la válvula de seguridad. Entonces, ¿qué es lo importante de esta gráfica? Observar que la presión hay una pérdida en la presión de ajuste hay una pérdida en la presión de calibración, es decir, que cuando dispara una válvula de seguridad y esta vuelve a cerrar porque por diseño y por concepto se logra ese cierre de la válvula. Cuando se genere alguna otra sobrepresión, esta válvula ya no va a abrir a la presión de ajuste, hablemos de 250 libras. Se habla de que hay una pérdida en la presión de calibración aproximadamente del 15% en las válvulas de seguridad, independientemente del fabricante, y cada uno pues conserva también se puede decir que no sé si en secreto pero bueno, es muy propio del fabricante, esa pérdida de calibración, pero también es hasta cierto punto intencional, pues esto garantiza que se generen o que se realice el cambio de esa válvula de seguridad cada cierto tiempo y mantengamos en buen estado nuestro sistema de protección. Otro de los dispositivos de protección que utilizamos mucho en la industria son los discos de ruptura. Estos discos de ruptura son láminas que se encuentran comúnmente instaladas antes de las válvulas de seguridad y que también deben estar calibradas y deben cumplir con el código ASME, ¿ok? Una vez abiertos, pues estos deben ser reemplazados, pues esto, como su nombre lo indica, al ser un disco de ruptura, pues pierde su integridad mecánica. Los discos de ruptura por sí solos no están permitidos como único medio de protección contra la sobrepresión y se permite su uso en serie con las válvulas de seguridad de acuerdo a la sección 15
del estándar ANSI ER2 que estamos mencionando. Es decir, que si yo deseo instalar solo discos de ruptura en lugar de válvulas de seguridad, pues no está permitido. Y bueno, también hay un concepto, ¿verdad? Que no, o sea, a la hora de que se abra, pues no va a haber manera de que se cierre esa fuga. Simplemente funcionan, primero, como un dispositivo de protección y segundo, también como un dispositivo que indica cuando una válvula de seguridad ya ha sido o se ha abierto. Aquí podemos observar cómo se puede generar esa ruptura y como les comentaba, es también calibrada y debe estar calibrada comúnmente, debe ser similar a la calibración de la válvula de seguridad. Es de cierta manera un dispositivo redundante en compañía con la válvula de seguridad. Una disculpa por ahí, pero bueno, es el horario en el que todos pasan, ¿verdad? La basura, el camotero, los tamales. Pero bueno, como les comentaba, son utilizados estos accesorios en combinación con las válvulas de seguridad. Aquí debajo pueden observar la válvula dual, de la cual vamos a hablar más adelante, y cómo este disco de ruptura es también acompañado de algunos otros accesorios, como lo son un switch de presión y un indicador de presión. Esta aguja roja que ustedes alcanzan a observar es la que se queda fija a la presión a la cual disparó la válvula de seguridad y obviamente son componentes de mucha utilidad. El switch de presión pues es otra parte redundante que nos ayuda a mantener monitoreado el sistema de una manera electrónica y enviar alarmas, ¿verdad? Y tener un sistema más monitoreado, un sistema más, ¿cómo se puede decir? Más amigable. Hablando de las válvulas de 3 vías o manifolds, como se conocen, es importante saber cómo se encuentran o cómo se componen internamente y es algo que es muy común cuando vamos a dar charlas a los usuarios finales. Pero bueno, vamos a entrar más en detalle. En la parte inferior de esta válvula dual vamos a encontrar la entrada o conexión al recipiente y equipo. El asiento, el vástago de apertura o cierre y las conexiones a las válvulas de seguridad. Como sabemos, debemos instalar este tipo de válvulas para mantener siempre protegido nuestro sistema de refrigeración industrial. ¿Por qué? Teniendo esta válvula de 3 vías y además está estipulado en la norma que deben ser utilizadas este tipo de válvulas duales, porque una vez que una válvula de seguridad desfogue refrigerante o sea abierta por sobrepresión, inmediatamente debe ser reemplazada. Y cuando yo reemplazo esta válvula, puedo manipular la entrada o canalizar el desfogue del recipiente hacia la otra válvula de seguridad, garantizando una protección constante en el equipo. Entonces yo cierro este vástago hasta esta parte, cierro este conducto y cambio la válvula de seguridad, pero siempre manteniendo protegido nuestro sistema de refrigeración. También hay un volumen, ahorita se los voy a mostrar, dentro del cual ya deben ser utilizados las válvulas de 3 vías. Comúnmente pues se ponen capuchones pues para que no todos tengan acceso a manipular este tipo de válvulas. Otro comentario importante, como se alcanza a ver aquí, el vástago está a media carrera. Entonces, ¿qué va a suceder si yo tengo el vástago de esta manera? Pues van a desfogar las 2 válvulas, generándome el problema de que deben ser reemplazadas ambas válvulas de seguridad. Es por eso que esta válvula de 3 vías o debe estar completamente adentro del vástago o completamente afuera.
Esa es la recomendación que se tiene. Aquí podemos ver un poco más de estas válvulas, ya con la conexión a las válvulas de seguridad. Cada fabricante indica qué es lo que se debe hacer con el vástago para mantener cierto puerto del manifold abierto. Algunos tips que se comentan aquí es que no se debe instalar, y que también está indicado en la norma, no se debe instalar una válvula de cierre o de, como se conoce, de servicio a la entrada del manifold o a la entrada de cualquier válvula de seguridad, pues esto genera que si se mantiene cerrada esa válvula, no hay garantía de que se tenga protección. Entonces eso está indicado en las normas o en la norma ANSI ER2. También, ¿qué se dice al desfogue de estas válvulas de seguridad? Si se instala una válvula a la salida, debe considerarse las caídas de presión dentro de la parte del diseño del desfogue de estas válvulas, y se debe colocar una etiqueta de no bloqueo. ¿Ok? Esto está indicado por la norma. Aquí les muestro algunas tecnologías dentro de las cuales ya se cuentan con válvulas de cartucho que nos permiten realizar esta tarea de una manera más rápida, dentro del cual podemos observar que este cartucho puede ser reemplazado. Digo, de por sí la norma nos indica que la válvula debe ser reemplazada cada cierto tiempo, o cuando esta válvula dispara, reemplazando simplemente este cartucho, tenemos una actividad de mantenimiento más rápida. Entrando en la parte de los temas, en el tema de la normativa respecto a las válvulas de refrigeración, vamos a encontrar pues bastantes normas en las cuales podemos acercarnos. Sobre todo, como les comentaba, en México, pues tomamos ahora sí que de donde venga el equipo, ¿verdad? Si es un equipo europeo, pues seguramente debemos referirnos a las normas europeas. Si el equipo viene de Estados Unidos, pues deberemos referirnos a las normas del ASME. Y obviamente teniendo en cuenta también las normativas mexicanas. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la normativa internamente, y como les comentaba, nuestros amigos de Latinoamérica, pues seguramente también debe haber algo por ahí para recipientes sujetos a presión o generalmente abocados a la industria petroquímica. ¿Qué es lo que en México nos dice la norma 093? Y fíjense, es de 1994 y está definida totalmente a la parte de recipientes sujetos a presión. Dentro de esta norma, pues encontramos conceptos muy generales: unidades, selección, establecimiento de pruebas y muestreo, y que el sello de plomo, aquí estamos hablando del sello de plomo, pero del sello que nos garantiza que la válvula no ha sido alterada, para garantizar calidad de ajustes. No se habla del sello de plomo, como les comentaba, del asiento. Se refiere más a esta parte, al candadeo que se le da a la válvula de seguridad. Ahorita vamos a ver un poquito más de ese sello. Entonces, como les comentaba, estas normas al menos la norma para estos recipientes a presión son muy generales. También tenemos la norma ya específicamente hablando de las válvulas de relevo de presión, y nos habla del funcionamiento de estos dispositivos. Para demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de operación, se deberá contar con el registro de calidad del fabricante o certificado de calibración, emitido en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Esto es un tema interesante, pues es muy común que a nosotros como fabricantes extranjeros nos cuestionen la parte de los certificados de calibración, de si son válidos o no. Y bueno,
revisando la ley federal sobre metrología y normalización, nos indica, o lo que básicamente nos indica esta ley es que cualquier certificación internacional es válida. Entonces, aquí podemos observar el sello de plomo que les comentaba. Este sello de plomo nos permite garantizar que la válvula pues no haya sido modificada o alterada. Eso es súper importante para que sea revisado en sus instalaciones. Además de eso, pues cada válvula debe estar identificada con su placa y datos de acuerdo al ASME. En este caso, pues nosotros, como les comentaba, como fabricantes de Estados Unidos, pues estamos sometidos a la regulación que nos indica el ASME. Asimismo, se debe colocar un etiquetado dentro del cual se debe marcar la fecha de instalación de la válvula. Ya vamos a ver por qué es importante este etiquetado. Como les comentaba, aquí podemos observar dos válvulas de seguridad por la situación que ya les comentaba anteriormente. Dentro de las normas del ANSI-EAR, en el apartado de recipientes sujetos a presión, lo que nos indica la norma es lo siguiente, que para cualquier recipiente con diámetro mayor a 5 pulgadas se debe cumplir con la normativa del ASME. Y para también diámetros mayores a esa dimensión y con un volumen interno menor a 10 pies cúbicos o 280 litros, el diámetro de conexión a la tubería no debe ser mayor a 3/4. ¿De qué tubería estamos hablando? De la conexión a la válvula de seguridad o a un acoplamiento de media pulgada. Cuando tenemos un volumen interno igual o mayor a 10 pies cúbicos, el diámetro de la tubería no deberá ser menor a 1 pulgada o a un acoplamiento de 3/4 de pulgada, refiriéndonos también a la conexión de la válvula de seguridad, ¿ok? Y eso es lo que está estipulado en la norma ANSI, en el apartado de recipientes y sujetos a presión, que en el futuro ya habrá alguien que hable más a fondo de la parte de recipientes a presión. Ahora, lo que les comentaba con anterioridad, el volumen interno, cuando tenemos recipientes con volúmenes internos menores a 10 pies cúbicos, la norma me permite el uso de solo una válvula de seguridad, ¿ok? No es necesario utilizar el manifold. Sin embargo, pues la verdad es muy, muy práctico tener este arreglo de válvulas, pues eso me permite realizar con mayor seguridad el reemplazo de estas válvulas de seguridad. Y cuando el volumen interno es mayor a 10 pies cúbicos, en este caso sí se exige que sean 2 válvulas de seguridad como mínimo y un manifold. Esto para garantizar la protección del recipiente durante la reparación y servicio. Además, cuando la válvula de seguridad descarga dentro del sistema, pues también no es, hasta donde yo recuerdo, no es necesaria la instalación del manifold. Sin embargo, la parte de la selección, en el caso de la presión de contrapresión, debe ser tomada muy en cuenta. El recipiente que recibe la descarga de esta válvula de seguridad debe estar equipada para recibir las porciones que descargan en él, más la propia. Estamos hablando de la masa, del flujo másico que va a descargar la válvula de seguridad hacia este recipiente, pues debe estar dimensionado para recibir ese volumen. Y pues esta válvula de seguridad no debe ser afectada por la contrapresión, es decir, debe ser seleccionada una válvula balanceada y preparada también para descargar líquido. Ahora, yo creo que una de las láminas, al menos más importante o más interesante para los usuarios finales, incluso yo creo que también para la mayoría de los contratistas, pues cuántas veces no nos preguntan, oye, ¿y dónde dice que debo cambiar mis válvulas de seguridad?
cada cierto tiempo y por qué? Yo creo que esa es una de las preguntas más comunes que a nosotros como fabricantes de válvulas e incluso, como les comentaba, a ustedes como contratistas les realizan. Y esto está estipulado ya en la norma ANSI ER 16, incluso como ven es del 2019, en el capítulo 13. Se indica que todas las válvulas de seguridad que descarguen a la atmósfera deben ser recalibradas o reemplazadas cada 5 años. Anteriormente esto estaba solamente estipulado como una recomendación de buena práctica de ingeniería. Sin embargo, después de varias revisiones en Estados Unidos, obviamente, se llegó a la conclusión de estipularlo como una norma. La vida útil de servicio de la válvula de seguridad no excederá los 5 años a partir de ser instalada en el sistema. Esa es otra de las cuestiones que más nos realizan. ¿Por qué? Porque generalmente los usuarios finales compran cierto stock de válvulas y nos cuestionan esta parte de si es a partir de que adquirieron la válvula o a partir de cuándo. Y está estipulado en esta parte que es a partir de que la válvula de seguridad ha sido instalada en el sistema. La válvula de seguridad será reemplazada o recalibrada una vez que está desfogado por sobrepresión. Esa es otra de las condiciones. O sea, ¿cuándo reemplazar las válvulas de seguridad? Ya sea que hayan cumplido los 5 años a partir de que fueron instaladas o una vez que éstas han desfogado por sobrepresión, retomando la parte del funcionamiento de las válvulas, pues estas pierden esa presión de ajuste alrededor, como les comentaba, del 15%, y cuando se genere nuevamente una sobrepresión, pues esa válvula no va a abrir a la presión que estamos diseñando, sino a una menor presión. Ahora, otra de las cuestiones que más nos realizan también, si las válvulas de seguridad deben ser recalibradas. En la norma ANSI ER 3 se indica que sí, pero hay una condición también para esto. La recalibración de las válvulas de seguridad solo puede ser realizada por entidades que cumplan con el código ASME, BPC, y que cuenten con la certificación VR. Esa es la condición. Quizás suene atrevido lo que voy a decir, pero en México no hay nadie que tenga esta certificación, o al menos que yo conozca, para realizar esta recalibración. Es común que a los usuarios finales les comenten que las válvulas de seguridad deben ser recalibradas cada año. Sin embargo, pues aquí tenemos un poco del conocimiento acerca de la norma, de por qué no debe ser o por qué no debe realizarse esta actividad. Disculpen. Es una práctica muy común en la industria petroquímica. Sin embargo, como les comentaba, esto no debe ser adoptado para nuestros sistemas de refrigeración industrial. ¿Cuáles son las tareas de inspección y pruebas de mantenimiento que tenemos para las válvulas de seguridad? Toda esta información que ustedes ven puede ser consultada en las normas, como les comentaba, ANSI ER 2 y el ANSI ER 6. La inspección debe ser inspeccionada visualmente y que no se encuentre el sello roto de ASME. ¿De qué sello estamos hablando? Del sello de plomo, que ya comentábamos, por lo menos anualmente. Verificar que los datos de la placa sean legibles. Es común que durante nuestras actividades de mantenimiento pintemos las placas y se pierda toda esta información. Debe ser confirmada la fecha de instalación y que esta no sea mayor a 5 años, ¿verdad? Confirmar que la fecha de instalación sea menor a 5 años. Como ya les comentaba, si estos 5 años han sido, se han pasado, pues es momento de pensar en el cambio. Se debe verificar que las válvulas de seguridad no tengan cierre a la entrada, como ya les comentaba, y esto es muy común, parecerá
broma, pero la verdad es que es una práctica muy común que sean instaladas válvulas de servicio a la entrada de las válvulas de seguridad. Y pues bueno, ¿por qué no está permitido? Porque nada me garantiza que sea manipulada esa válvula y que se genere una sobrepresión en el sistema y se vea comprometida la integridad mecánica de nuestro sistema. Se debe verificar que las válvulas de cierre en la tubería de descarga estén candadeadas de acuerdo con los controles administrativos. Verificar que los soportes de las tuberías de descarga no falten o se encuentren dañados, pues cuando se requiera que estas válvulas estén, bueno, estén al 100%, ¿verdad? En su parte mecánica y que no se vea como un problema en el futuro. Además de esto, se debe verificar que en la descarga de las tuberías no se tengan obstrucciones, por ejemplo, nidos, insectos, escombros o incluso agua, ¿verdad? Pues generalmente estos desfogues son canalizados a la atmósfera. Verificar que el difusor de descarga hacia la atmósfera no esté cerca de un edificio a 20 pies o 6 metros. Casi todos son anualmente. Y verificar que el diámetro de entrada y de salida, la presión de ajuste, capacidad de las válvulas de seguridad, cumpla con los registros de diseño. Ya vamos a hablar más adelante de cómo se realiza la selección de las válvulas de seguridad. La inspección de los discos de ruptura o indicadores de desfogue. ¿Por qué se dan estas recomendaciones? Pues es común que tenemos nuestra instalación y que no revisemos las partes mecánicas hasta que se generen problemas. Y eso es una práctica muy común. ¿Cuándo debemos utilizar también válvulas de seguridad? En aquellas tuberías, equipos, recipientes que puedan aislarse automáticamente y que las líneas de tubería, y donde las líneas de tubería hay una probabilidad del entrampe de líquido, pues conocemos que la expansión de este líquido puede generar una sobrepresión y romper pues la parte más débil de esa línea. Por ejemplo, en el caso de entre una válvula de cierre, entre dos válvulas de cierre, si cierro dos válvulas y en esta línea hay líquido, pues, y hay un suministro de calor, ese líquido pues va a expansionarse, generando una ruptura. Asimismo, entre una válvula solenoide y una check, y entre una check y una reguladora de presión. Pero bueno, se debe consultar a su contratista para generar o evitar estas partes de estos puntos de seguridad. Hablando de la parte de la selección de válvulas de seguridad, se requieren de todos los datos siguientes. Se debe tener en cuenta qué refrigerante se está utilizando en el sistema, el estado de agregación del refrigerante, ya sea líquido, vapor o incluso una mezcla. Como les comentaba, en los recipientes de purga, pues comúnmente, dependiendo del nivel al cual tengan aceite, pues puede generar una mezcla de ambos, ¿verdad? Ya sea de refrigerante en su estado vapor y de líquido, que vendría siendo el aceite. Se debe tener en cuenta la presión de ajuste y la capacidad de desfogue requerida según el equipo o tubería a proteger. ¿Y esto de qué va a depender? De las dimensiones o capacidad del equipo, de las dimensiones del recipiente, del equipo, y eso va dirigido completamente a las capacidades. Y por último, los diámetros de conexiones. Es importante el estado de agregación del refrigerante, pues sabemos que el refrigerante en estado líquido es de una mayor densidad y esto generará en el caso del desfogue de una válvula de seguridad, un mayor daño, por decirlo de esta manera, si se está utilizando una válvula de seguridad para desfogar vapor. Además de que si se tiene
como desfogue el líquido, pues hay que considerar el volumen de expansión de ese líquido. Entonces, ese volumen de expansión va dirigido completamente a la capacidad que va a requerir esa válvula. Un segundo y una disculpa. Bueno, en la siguiente diapositiva les muestro la ecuación que nos permite la determinación de la capacidad. El exceso de presión generada por una fuente de calor externo o incendio es el escenario, como les comentaba, que se toma en cuenta para el dimensionamiento de estas válvulas de seguridad. Esto usualmente pues se realizaba de una manera sencilla, sin embargo pues se ha vuelto más complicada a medida que los códigos de seguridad han evolucionado, pues estos códigos de seguridad actualmente deben contemplar el dimensionamiento de tuberías para canalización a la descarga, es decir, el venteo, las caídas de presión en el manifold y el resto de accesorios si voy a instalar discos de ruptura o cualquier otro accesorio. Y cuando se usa, bueno, un tip por aquí para nuestros amigos contratistas es que cuando se usan discos de ruptura, se debe penalizar el 10% de la capacidad de la válvula de seguridad. Y esto es de acuerdo al ASME en el 2004. Entonces, esta ecuación, ¿qué es lo que nos muestra? La capacidad requerida en el dispositivo de alivio, es decir, el flujo másico que se requiere. Un factor de ajuste o de corrección que es 0.5 para amoníaco, para determinar o para unidades libras por minuto. 0.5, como les comentaba, es el 0.5 para las unidades de Estados Unidos y 0.4 para el sistema internacional. El diámetro del recipiente y la longitud del recipiente. Asimismo, para otros refrigerantes se debe consultar el ANSI ASHRAE 15, que es donde se van a indicar incluso esta ecuación ya ha sido modificada para los refrigerantes halocarbonados y que pueden encontrar y referir en esta norma. Si en dado caso que lleguen a tener también ustedes algún sistema de refrigeración con R22 o algún halocarbonado, como ya lo comentaba. Entonces, esta ecuación nos permite tener o garantizar y calcular el suficiente flujo másico y de esta manera evitar cualquier daño mecánico. Para el diseño apropiado, los ingenieros de diseño pues deben considerar todos los posibles escenarios que puedan generar una sobrepresión, es decir, deben tener en cuenta todo lo que hay en donde se encuentran instaladas estas válvulas de seguridad o la instalación mecánica de refrigeración. Es común que se tengan almacenado en las salas de máquinas pues algunos otros fluidos que pueden generar combustión, ¿verdad? Y de esta manera un incendio. Esto es lo que se debe considerar. Además de todas las caídas de presión, como la caída de presión a la entrada de la boquilla del recipiente, la tubería y todos los accesorios, como lo comentaba anteriormente. Usualmente con la ecuación indicada anteriormente, pues es suficiente, pero también se recomiendan factores de protección, dependiendo de qué, pues completamente de qué es lo que haya antes de la válvula de seguridad y después de la válvula de seguridad. Se deben considerar instalar válvulas de seguridad independientes de la presión en situaciones donde es posible que se descargue líquido. Entonces, como lo comentábamos, cuando hay materiales combustibles cercanos a los recipientes que contienen refrigerante, aquí va otro tip, el factor debe ser multiplicado por 2.5,
pues en muchas salas de máquinas se resguardan aceites, lubricantes e incluso gasolinas, como les comentaba, propiciadores de incendios. Ahora, esta es otra ecuación que nos permitirá calcular un coeficiente de flujo global ajustado al sistema de protección de válvulas de seguridad, en el cual debo contar con la información como lo son el coeficiente de flujo para válvulas, accesorios y tuberías, etcétera. Pero bueno, esta ecuación también la podrán encontrar en el ANSI ER2, pero bueno, no es la finalidad tampoco de la charla que ustedes calculen esta parte, ¿verdad? Si conocemos el CB de cada ítem en la línea de descarga o de entrada, desde la conexión del recipiente, podemos calcular este coeficiente de flujo, pero como les comentaba, sí es importante de su conocimiento el que sean tomadas en cuenta todas las caídas de presión para garantizar el correcto y sobre todo la correcta selección de la válvula de seguridad. ¿Cómo saber cuando una válvula de seguridad ha disparado? Comúnmente instalamos switch de presión adaptados al disco de ruptura, y como les comentaba también este indicador o este manómetro indicador de presión. Por ejemplo, aquí podemos observar que esta aguja ha abierto hasta por arriba de las 250 libras y la aguja negra me indica la presión actual del sistema. Son, la verdad, componentes muy, muy utilizados. Asimismo, también se utilizan, aunque en algunos países me parece que esto está regulado también, trampas de aceite que son instaladas a la salida de cada válvula. Dentro de esta trampa se inyecta o se mete comúnmente aceite del sistema de refrigeración, y cuando la válvula de seguridad o alguna de las válvulas de seguridad de este arreglo dispara, pues desplaza ese aceite, y el cual es observado a través de esta mirilla. Ahora, dentro de la parte de diseño, pues debe ser considerada la caída de presión generada por este accesorio y garantizar pues que siempre no va a estar obstruido, ¿verdad? De hecho, aquí observamos también un conducto por el cual puedo drenar el aceite y hacer una revisión de que el aceite no se encuentre, pues, o se haya solidificado. Y también para poder inyectar nuevo aceite. Hablando de la descarga de las válvulas de seguridad, también pueden encontrar una ecuación en la reglamentación del ANSI, donde podrán encontrar la longitud de la tubería que requieren para la descarga de sus válvulas de seguridad, y contempla varios factores, como lo son la presión absoluta a la salida de la tubería y a la entrada de la tubería. Pero bueno. ¿Qué hacemos con estos desfogues? Es muy común y lo más utilizado es desfogar hacia la atmósfera. En caso de que ustedes vayan a desfogar a la atmósfera, es recomendable que no se desfogue hacia la parte inferior, o sea, nuevamente hacia el edificio, sino que se tenga un arreglo de esta manera, que me garantice que el desfogue no sea hacia la parte inferior, porque ¿qué puede ocurrir? Que aquí se encuentre una persona o algún equipo y pueda comprometer la seguridad del personal, como lo podemos ver en la imagen inferior, que ahí está representado como se muestra aquí. Se desfoga hacia abajo, ¿no? E incluso pueden observar muy cercano hay un condensador evaporativo, y es común que se hagan inspecciones de mantenimiento y durante esa eventualidad se genere una descarga de refrigerante. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Además, otro de las tecnologías muy utilizadas para el desfogue
de las válvulas de seguridad es canalizar ese desfogue hacia algún tanque. Ese tanque debe estar obviamente inundado con agua, en el cual se va a neutralizar el amoníaco. ¿Cuál es la recomendación si se está empleando esta tecnología? Que por cada libra de amoníaco que sea desfogada se debe emplear un galón de agua. Además de que en la parte de diseño, cuando se descarga estos tanques de ecualización con agua contenida, debe ser utilizada la siguiente ecuación, pues debe ser considerada la presión hidrostática que me está generando este tanque. ¿Para qué? Para poder desfogar de una manera correcta hacia esta parte. Entonces, es algo también muy, ¿cómo les digo? Como que también genera cierta controversia, pues, bueno, y yo creo que es más utilizado en sistemas de refrigeración que están con poblaciones ya muy aledañas. El otro, pues, el desfogue a la atmósfera es utilizado cuando, pues, comúnmente no hay zonas habitacionales alrededor de estas plantas. Pero bueno, son de los más utilizados. Además de esto, hay otro tipo de tecnologías que se utilizan, como algunas torres tipo torres de enfriamiento, en el cual se emplea agua también para neutralizar el amoníaco, e incluso hay tecnologías para la incineración de este amoníaco, que bueno, al menos a mí en mi experiencia no me ha tocado ver, pero seguramente alguno de ustedes lo ha visto o lo ha utilizado. Antes de las conclusiones. Bueno, para finalizar, vamos a tomar un poco las conclusiones. El dimensionamiento de las válvulas de seguridad, pues era una actividad relativamente sencilla en el pasado. Sin embargo, pues se ha vuelto más compleja debido a la normatividad, y pues esta normatividad que nos indica tener dentro del panorama o dentro de la selección todas las variables que van a haber en el desfogue, y sobre todo plantear el posible escenario de esas válvulas de desfogue, de esas válvulas de seguridad. Es decir, se deben contemplar todas las variables y factores que pueden influir en el correcto o no correcto funcionamiento de las válvulas de seguridad. Además, el sistema de válvulas de seguridad pues debe ser capaz de evitar posibles desastres o potenciales desastres, y pues yo creo que a todos nos ha pasado vivir este tipo de eventualidades. Despreciar la contrapresión en la descarga de las válvulas de seguridad puede generar inestabilidad durante la operación, comúnmente en inglés conocida como chattering, y algún daño mecánico en el sello de la válvula. Este chattering es el pivoteo del asiento en el cierre o apertura de la válvula de seguridad. ¿Por qué? Por no tener contempladas todas las variables que ya les comentaba. Y pues la inestabilidad en el pivoteo de la apertura y cierre de la válvula, pues se va a tener un daño mecánico en el asiento de la válvula. La selección de las válvulas de seguridad siempre deben estar apegadas a una normativa, pues esta normativa contiene el soporte técnico y experiencia para tener diseños seguros. Eso es lo recomendable. Además de un correcto diseño en las válvulas de seguridad, se debe mantener una disciplina en las líneas de desfogue, es decir, también mantener monitoreada esas líneas de desfogue. Y bueno, no me dejarán mentir, pero incluso hay válvulas que están desfogando prácticamente a ninguna línea, o sea, prácticamente a la sala de máquinas. Yo creo que, bueno, al menos a mí sí me ha tocado verlo. Y debemos determinar correctamente el manejo y uso del amoníaco en el desfogue, tener en cuenta las recomendaciones y normativas locales e internacionales. ¿Para qué? Para garantizar un diseño seguro.
Además de que, pues, por ejemplo, en el caso del tanque de ecualización con agua, pues hay que dar un manejo de residuos tóxicos en ese tanque. O sea, no es nada más de desfogar hacia el tanque, se neutraliza el amoníaco dentro del agua, sino el tratamiento que le voy a dar a esa agua amoniacal que se tiene. Y pues bueno, como es un tema bastante extenso, bastante amplio, voy a dejar también por aquí alguna bibliografía. Yo sé que es muy extenso y que muchos de ustedes estarán interesados en saber y adentrarse más en el conocimiento y funcionamiento de este tipo de tecnologías para la seguridad de nuestros sistemas. Estas son algunas de las referencias en las cuales yo me basé para presentarles esto, y bueno, espero que les sea también de mucha utilidad. Y bueno, de mi parte pienso que es todo. Vamos a tener tiempo para debatir, para sacar dudas, y por favor siéntanse con toda la confianza. Gracias, Jesús. Adelante, maestro Alfredo Álvarez, por favor, con las preguntas en el chat. Claro que sí. Buenas tardes, Jesús. Sí, tenemos algunas preguntas por aquí. Bárbara Alego dice que si se va a dañar una válvula de seguridad cuando es recalibrada de manera local por un laboratorio acreditado y que emite un certificado. Pues, bueno, como ya lo comentaba, el ASME solamente tiene permitido que agentes externos que no sean los fabricantes recalibren este tipo de válvulas, pero debe tener esta certificación vía VR. O sea, y la verdad, no estoy tan convencido de que haya alguien en México con esta certificación, a menos de que así se los demuestren. Y pues de que si hay daño, pues no soy quien para garantizar que no, pero pienso que es comprometer la integridad del sistema, o de saber que alguien está dando la calidad y soporte técnico sobre esas válvulas de seguridad que se están recalibrando. No hay garantía, vaya. Ok. De hecho, respondes a la siguiente pregunta de Edgar Arnulfo Rodríguez, que dice que si actualmente en México, ¿quién certifica para auditar instalaciones para amoníaco? ¿Quién certifica para auditar instalaciones con amoníaco? Jesús, ahí me gustaría... Adelante. Y me gustaría comentar algo yo con respecto a la pregunta de Rodríguez Oviedo. A través de las auditorías de amoníaco existe un programa del Instituto Internacional de Refrigeración con Amoníaco que se llama PSM. Eso también debe de estar basado en la norma. Si se quiere una auditoría totalmente certificable, tendríamos que basarnos actualmente a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con aquellas empresas que estén autorizadas de parte de ella, de parte de la Secretaría del Trabajo, que te pudieran hacer auditorías en sistemas con refrigerantes, en este caso amoníaco, ya que está clasificado como una sustancia peligrosa por la Secretaría del Trabajo. Tendrías que buscar, o que se tendría que buscar alguien que esté avalado por la Secretaría del Trabajo. Si es a través del instituto, el instituto actualmente está trabajando, y eso responde también a un comentario que puso Bárbara Alego. El instituto actualmente está trabajando en acercamiento con el gobierno federal y con gobiernos estatales, a través de la Secretaría misma del Trabajo, a través de Semarnat, a través de los organismos que son responsables del medio ambiente y que actúan como auditores de parte del gobierno en ese tipo de mercado, ¿no? Estamos trabajando también en eso, pero actualmente tú te puedes acercar a los contratistas que estén
enterados y hayan sido también capacitados y estén totalmente disponibles para poder hacer alguna auditoría, pero el IAR ofrece cursos a través de la plataforma de web, como lo comentó Federico al inicio, pero no hay una certificación como tal del IAR en México actualmente. Solamente se tiene que avalar a través de la Secretaría del Trabajo, a través de los capacitadores que ellos tienen como autorizados. Y bueno, pienso que esa es la intención del capítulo IAR en México, empezar a tomar protagonismo, ¿no? Con las diferentes secretarías y entidades normativas en México. Pero creo que es una tarea que nos compete a todos, fabricantes, contratistas y sobre todo que los usuarios finales estén involucrados en esto, pues ellos son los que tienen las instalaciones, ¿no? Sí, el programa que ofrece el Instituto Internacional que le comentaba era el PSM, que es el Process Safety Management. Pues es un programa de seguridad con el que tú puedes auditar en base a toda la documentación que tiene el instituto cualquier sistema. Pero en México no tenemos una autorización certificada por parte del gobierno. Hemos estado tratando de acercarnos con ellos en diferentes lugares, ¿no? Desde diferentes trincheras. El maestro Alfredo Álvarez, que es nuestro vicepresidente en el capítulo en México, ha tenido acercamiento a través de las instituciones académicas, tu servidor y otras personas, miembros del comité, que han estado presentes también en el pasado, en el comité, que han trabajado activamente. Hemos tratado de acercarnos a la Secretaría del Trabajo. Es un trabajo difícil, es un trabajo arduo el poder acercarte a esas instancias de gobierno. Pero estamos tratando de hacer, y es un reto para nosotros el próximo año, poder lograr un acercamiento más cercano, valga la redundancia, con el gobierno para ver, pues sentarnos en una mesa de diálogo y poner en la mesa la participación que tienen en el mercado todas las empresas que tienen sistemas con amoníaco, que es una participación muy alta, prácticamente para todo lo que es procesos alimenticios, bebidas, petroquímicos. En muchos sistemas se usa amoníaco como tal. Entonces yo creo que nos toca una tarea y un reto para el 2021 bastante fuerte para poder acercarnos a ellos y que podamos integrarnos con las normas ya vigentes en México, las normas oficiales vigentes en México, y que pueda ser el instituto, a través del capítulo México, reconocido frente al gobierno como una entidad que está preocupada por la sustentabilidad y por la seguridad en el uso de refrigerantes seguros y sistemas de refrigeración en general. Correcto. Gracias, señor Castro. Natanael Montiel dice que algunos clientes mantienen almacenadas las válvulas de seguridad, o sea, que no están instaladas, las cuales caducan en la calibración. Pregunta si es posible recalibrarlas y cuál sería la mejor recomendación. Bueno, pienso que la mejor recomendación es emplear esas válvulas si han estado almacenadas de manera adecuada, ¿verdad? En un ambiente seco, sin humedad, y que no han sido alteradas mecánicamente. Respecto a la recalibración, como les comentaba, es una actividad muy típica, pero que no es recomendable, a menos que la entidad que está recalibrando cuente con la certificación ya comentada. Ok. Bárbara Lego también vuelve a preguntar, dice, ¿cómo saber qué debo instalar válvula de seguridad para líquido? Pues, por ejemplo, en el recibidor de líquido se coloca siempre válvula para vapor. ¿Y cómo se debe presionar? Ok. Aunque dice que si puede usar la misma ecuación de C igual a F por L por D para calcular la capacidad cuando se desfoga el líquido. Sí, es la misma ecuación. Sin embargo, como les comentaba, se debe contemplar en qué es lo que va a desfogar dependiendo del escenario, ¿no? Por ejemplo, comentábamos que la selección se hace basado a que va a haber un incendio, y si es un recibidor de líquido y posiblemente hay un incendio,
pues ese líquido se va a evaporar. Entonces es correcta la selección de una válvula que va a desfogar vapor, como comúnmente se realiza. Pero hay algunas otras instancias en las cuales sí amerita considerar el desfogue del líquido, como ya les comentaba, comúnmente en la parte en el recipiente de purga. Pero sí, es importante, es muy buena pregunta, porque sí es importante considerar bajo qué circunstancias puede desfogar líquido. Ok, bueno, de manera escrita son todas las preguntas. No sé si de los presentes quisieran hacer una pregunta de forma directa, micrófono abierto. Tenemos el tiempo para poder realizarlas. Solamente un comentario de su servidor Andrés Valles. No sé si se escucha. Ya me van a regañar. No, solamente una cosa muy importante sobre la recalibración. Las identidades que tienen el certificado VR, cuando ellos hacen la recertificación, obviamente ya no es bajo el fabricante original, sino que esa empresa emite su propio certificado. Lo único que les califica es de poder comprar componentes internos de las válvulas de seguridad a los diversos fabricantes, mostrando que ellos poseen esa estampa VR. Gracias, Andrés. Gracias, ingeniero. Jesús, yo también quiero hacer algún comentario y seguro en el grupo de participantes hay más de alguna persona que está en la posición de gerencias de mantenimiento o encargados de operación de cuartos de máquinas o incluso operadores, puede haber en el grupo. Y todos podemos ver y hemos visto que un tema muy importante y delicado del que se ha hablado a través de tu ponencia, Jesús, es la cuestión del aseguramiento de los recipientes sujetos a presión con los dispositivos para la sobrepresión adecuados. Ok. Personalmente, en algunos recorridos, en algunas plantas, con algunos clientes de la empresa, hemos detectado muchas veces que las válvulas de seguridad quedan en el olvido. Hemos detectado muchas veces que las válvulas están totalmente dañadas por corrosión, obsoletas, e incluso los niples donde se enroscan las válvulas o se unen las válvulas a los recipientes sujetos a presión o tuberías sujetas a presión, los hemos visto totalmente dañados también. Y eso es un riesgo potencialmente muy alto que pone en un serio peligro no solo la operación de la planta, sino la integridad de las personas que circulan alrededor de los cuartos de máquinas o alrededor de los sistemas de refrigeración. Entonces, este tipo de seminarios, este tipo de pláticas nos debe de concientizar a tratar de aprender lo más que podamos y aplicarlo en nuestros sistemas para minimizar esos riesgos. Hablaste de los bloqueos en las válvulas de seguridad. Nosotros nos ha tocado ver algunas cosas que nos sorprenden, nos dibujan una sonrisa. Nos dibujan una sonrisa pícara en nuestro rostro, pero también nos sorprende ver cómo muchas veces las válvulas están bloqueadas, el desfogue está dirigido a escasamente media pulgada, un cuarto de pulgada, a otro tubo donde pasa a un lado. Nos sorprende ver tantas cosas de seguridad en los sistemas por descuidos y por faltas de mantenimiento, que es muy importante tener un ojo muy crítico, porque pues es nuestra seguridad, es la seguridad de todos los que operamos, mantenemos, diseñamos y construimos sistemas de refrigeración, el hecho de mantenerlos totalmente seguros a través de estos dispositivos de protección y control, ¿no? Entonces, es una pequeña reseña para concientizarnos, ¿no? Porque a nosotros como contratistas nos ha tocado muchas veces ver tantas cosas que la verdad cuando suceden los eventos fortuitos donde hay un desfogue de amoníaco, pues muchas veces no hallamos ni qué hacer, ¿no? Ni para dónde correr, ¿no? Entonces debemos entrenarnos, capacitarnos a través de lo que se ofrece en estas plataformas, en estos seminarios, para trabajar con total seguridad en nuestros sistemas. Y también hemos encontrado muchas veces en muchos sistemas de refrigeración, en muchas plantas, que las válvulas no están debidamente canalizadas al exterior.
Entonces, también es importante siempre tener visualizado que en nuestros sistemas todas las válvulas de seguridad deben de estar canalizadas al exterior de acuerdo a norma. Es correcto. Es estar muy al pendiente de eso. Es un tema, como dijiste, Jesús, muy amplio, es un tema muy, muy delicado, porque estamos hablando de controlar y mantener confinada la presión que se genera internamente en el sistema por los efectos de evaporación, compresión, descarga, etcétera, todo lo que pasa en el interior del sistema. Entonces es importante que mantengamos eso siempre en mente y que nuestra seguridad es innegociable. Nuestra seguridad no tiene valor porque después de un evento, después de un accidente, las cosas no vuelven a ser igual. Esa es mi pequeña aportación al cierre ya, Jesús, de tu ponencia. No, claro, muchísimas gracias, Inge. Pues solamente esperar si alguien más tiene algún comentario en función a su experiencia en el área. Creo que no, ¿verdad? Bueno, parece que no. Ajá. Bueno, ingeniero Castro, pues estamos listos para el cierre. Ok, pues muchas gracias a todos por su tiempo, que es muy valioso, por su participación, por sus comentarios, sus preguntas, son muy apreciadas. Como lo dijimos al inicio de la ponencia, esta está siendo grabada y será subida al YouTube para que la puedan ustedes posteriormente acudir a ella, visitarla y si les interesa volver a verlo, compartirla, va a estar disponible en los próximos días. Les agradecemos mucho, pasen felices fiestas, cuídense mucho, todavía frente al fenómeno de la pandemia que nos encontramos, todavía no está terminado esto. Tenemos buenas noticias, viene la vacuna, pero no sabemos exactamente cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros, dependiendo del grupo en el que nos encontremos, ¿no? Pasen felices fiestas nuevamente, muchas gracias por su participación y estamos a sus órdenes a través del capítulo IER en México. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jesús, gracias por todo. Gracias, Alfredo. No, a ustedes. Felices fiestas. Gracias, Alfredo, igual.